El término presocrático se le asignó a los filósofos que desarrollaron su doctrina con anterioridad a Sócrates, quien marcó un estudio diferente a la filosofía griega. Tales de Mileto fue el primer filósofo de Grecia, un filósofo y matemático griego. Nació en el año 624 a.C. y murió en el año 562 a.C. Conoció las matemáticas de los egipcios. Es también conocido que por sus distracciones, al contemplar las estrellas, con frecuencia caía en los pozos. Como iniciador de la filosofía, fue el primero en preguntarse acerca del origen de todas las cosas. Tales fue uno de los primeros en trascender el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la filosofía griega de siglos anteriores. Para la escuela milesia, cada pensador dio una respuesta diferente respecto al tema del arjé. Para Tales, el arjé es el agua; para Anaximandro, el aiperon, lo indefinido; para Anaxímenes, el aire. La cuestión seguiría siendo tratada por otros destacados pensadores de la floreciente filosofía griega, hasta convertirse en uno de los temas filosóficos centrales. Tales de Mileto fue el primer filósofo griego que intentó dar una explicación física del universo que para él era un espacio racional pese a su aparente desorden. Tales se planteó la siguiente cuestión: si una sustancia puede transformarse en otra como un trozo de mineral azulado lo hace en cobre rojo, ¿cuál es la naturaleza de ambas sustancias, del mineral y del cobre? Cualquier sustancia puede transformarse en otra forma que finalmente todas las sustancias sean aspectos diversos de una misma materia. Tales consideraba que la respuesta a esta última cuestión es afirmativa. Para Tales, el arjé es el agua, pues es la materia que se encuentra en mayor cantidad. La Tierra para Tales era un disco plano cubierto por la semiesfera celeste flotando en un océano infinito. Esta tesis sobre la existencia de un elemento cobró una gran aceptación entre filósofos. Lo importante fue su consideración de que todo ser proviene de un principio originario, sea el agua o sea cualquier otro. En realidad, su solución fue triple y se resume en las siguientes proposiciones que marcaron el rumbo a los posteriores filósofos. La tierra flota sobre las aguas. El agua es el origen de todas las cosas. Todas las cosas están llenas de dioses. Esos fueron algunos aportes filosóficos de Tales de Mileto. Por lo tanto, el arjé para él lo constituye el agua, como ya se había mencionado anteriormente. Del agua surge la vida. Somos mayoritariamente de agua. La vida surge del mar. Anaximandro nació en la actual Turquía, 610 a.C. y murió en el 545 a.C., filósofo, geómetra y astrónomo griego, discípulo de Tales de Mileto. Anaximandro fue miembro de la escuela de Mileto y sucedió a Tales en la dirección de la misma. Anaximandro habría desarrollado como crítica a la filosofía de Tales las ideas filosóficas siguientes. El apeirón. Según las fuentes procedentes de Teótrasfo, Anaximandro habría afirmado que el principio de todas las cosas existentes no es ninguno de los denominados elementos, agua, aire, tierra y fuego, sino alguna naturaleza que es apeirón. El cosmo. Del seno del apeirón eterno se segrega un jónimos, germen de los elementos opuestos. El apeirón se determina en un orden de elementos contrarios. Este cosmo es un cosmo dinámico temporal que tiene su origen y fin en el apeirón. Y por último, la pluralidad de mundos. Todas las fuentes procedentes de Teófrasto atribuyen a Anaximandro la idea de mundos infinitos. Las frases más destacadas de Anaximandro es el primero: el principio y el elemento de las cosas es lo indefinido, así como las cosas se originan por la separación de lo contrario. Lo ilimitado no tiene principio, pues es tal caso sería ilimitado. Lo indefinido es divino, pues es inmortal e imperecedero. Lo indefinido es ingenuino e incorruptible, pues lo que comienza necesariamente tiene un fin y toda corrupción tiene un término. El agua es el arche del universo. Las cosas están llenas de dioses. Confucio nació en 1551 y muere en el 479 a.C. Filósofo, teórico social y fundador de un sistema ético más que religioso. Sus pensamientos fue introducido en Europa por el jesuita Matteo Ricci, que fue la primera persona en utilizar el nombre de Confucio. Los postulados básicos de las enseñanzas de Confucio son: primero, la estabilidad de la sociedad se basa en las relaciones desiguales entre las personas. Segundo, la familia es el prototipo de las organizaciones sociales. Tercera, la conducta virtuosa para con los demás consiste en dar a otros el mismo trato que nos gustaría que nos dieran. La cuarta, las virtudes referentes a las existencias del individuo incluyen tratar de adquirir habilidades y conocimientos, trabajar arduamente y no gastar más de lo necesario, así como tener paciencia y ser perseverante.
El consumo descarado está prohibido, así como la ira. La moderación está relacionada con todas las cosas. Estos postulados presentan un conjunto ético de las organizaciones mismo que funciona como fundamento de las actividades y los valores culturales de las organizaciones chinas. Frases célebres. El que domina su cólera domina a su peor enemigo. Algún dinero evita preocupaciones, mucho las atraes. Cometer un error y no corregirlo es otro error. La sabiduría se preocupa en ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones. La venganza eterniza los odios. Buda Shakyamuni, mejor conocido como Buda, vivió desde el año 566 hasta el 485 en el norte central de la India. De acuerdo con los primeros relatos, Shakyamuni nació en una aristocracia y acaudalada familia de guerreros en el estado de Shakya, con su capital en Kapilavastu, en la frontera entre lo que hoy se conoce como India y Nepal. No se menciona que naciese como príncipe de la familia real, solo en relatos posteriores aparece su nacimiento como príncipe y su nombre Siddhartha. Su padre fue Shuddhodana. En versiones posteriores, el nombre de su madre, Maya Devi, aparece también como el relato de la concepción milagrosa del Buda en el sueño del elefante blanco de 6 colmillos, entrando en ella por el lado y la predicción por el sabio Asita, de que el niño sería bien un gran rey o un gran sabio. Viajando de lugar a lugar, el Buda enseñó a numerosos discípulos, muchos de los cuales lograron también este estado de iluminación. Ellos a su vez enseñaron a otros y de este modo una cadena interrumpida de enseñanza que continúa hasta el día de hoy. El Buda no era un dios ni un profeta de Dios, tampoco se declaró como ser divino. En el budismo no existe el concepto de un dios creador. El Buda fue un ser humano quien a través de esfuerzos tremendos se transformó y trascendió su limitación humana, creándose en él un nuevo orden de ser, un ser iluminado. El estado de iluminación que alcanzó tiene 3 facetas. Es un estado de sabiduría, de ver las cosas como realmente son. Es una fuente de compasión o amor que se manifiesta en una actividad constante para el beneficio de todos los seres. Y es la liberación total de las energías de la mente y cuerpo para que estén al servicio de la mente plenamente consciente. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Tot, también egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda y de filosofía como el Corpus Hermeticum. No obstante, debido a la carencia de evidencias concluyentes sobre su existencia, el personaje histórico se ha ido construyendo físicamente desde la Edad Media hasta la actualidad, sobre todo a partir del surgimiento del esoterismo. El hermeticismo, también llamado hermetismo, es una tradición filosófica y religiosa basada en textos pseudoepigráficos atribuidos a Hermes Trismegisto. Esos escritos han influido mucho en la tradición esotérica occidental y fueron considerados de gran importancia tanto durante el Renacimiento como en la Reforma. Sus frases célebres de Hermes fueron: verdadero sin falsedad, cierto y muy verdadero. Lo que está de abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Anaxímenes. Se le considera el primer filósofo espiritualista. Nace en el año 588 y fallece en el 524 a.C. Este filósofo nos habla de soplo. Nos dice que el aire es el aire. Él afirma: tal como nuestra alma, que es aire, nos sostiene, así el soplo circunda el mundo entero. Su obra filosófica es escasa y desconocida. Sin embargo, hay algunas ideas como: piensa en el devenir cíclico del mundo, se diluye periódicamente en el principio originario y comienza un nuevo desarrollo a partir de dicho principio originario.
sostiene que llegará un momento en el cual todo volverá a ese átomo de donde provino. Ahí se disolverá para comenzar un nuevo ciclo. Equivale a la expansión del universo de la física actual. Algunas frases de Anaxímenes son: como el alma, que es aire, nos conserva en la vida, el aliento y el aire envuelven y mantienen el mundo. Los contrarios supremos, principio de toda generación, son el frío y el calor. Todas las cosas se originaron por el grado de condensación a causa del frío y del calor.